días. Yo me voy a alejar un poco de los juegos infantiles y me voy a centrar más en el deporte al aire libre en las ciudades. Comenzaré dando unos datos macro acerca de salud y deporte en España y algunas iniciativas por parte de las administraciones para la promoción del deporte. Continuaré dando una foto general de la situación actual que tenemos en cuanto a dotaciones deportivas en nuestras ciudades y acabaremos hablando de los criterios que desde Compound Fitness Institute creemos que son básicos a la hora del diseño de un área de fitness. Entonces, ¿qué es el Compound Fitness Institute? Bueno, pues es un centro de investigación y desarrollo que tenemos en nuestra central, donde expertos del sector en cada una de las disciplinas diseñan, desarrollan y testan todos y cada uno de los productos que antes de salir al mercado. Como podéis ver, hacemos test tanto de ergonomía como de biomecánica, también test de esfuerzo para determinar y asegurarnos de que estos elementos funcionan y son efectivos, e incluso, como visteis en algunas imágenes de estos, también test antivandálicos para asegurar la calidad y la durabilidad del producto. Compound Fitness Institute se crea en 2015 y desde entonces es cuando surge la revolución de los elementos que salen totalmente novedosos y que no existían al mercado, como pueden ser elementos para hacer cross-training. En 2016, en 2019 sacamos una línea de cardio con resistencia regulable, es decir, que tú puedes ir regulando la intensidad de ejercicio que puedes hacer para facilitar que todo el mundo la pueda usar, desde los más novatos hasta expertos, ¿vale? En 2020 sacamos una línea específica para movilidad y para rehabilitación y recientemente, a finales del 2021, sacamos unas máquinas de fuerza sectorizada que podéis ver afuera en la entrada, y que ayer me enteraba de que fuimos galardonados con el Good Design Award Winner por estos elementos este año. Una gran noticia. Vale, vamos a entrar en materia. Bueno, nuestro lema es sacar estas actividades propias de indoor que puedes encontrarte en los gimnasios, pero al aire libre. Vale, algunos datos macro de España. El 36% de la población española sufre de sobrepeso. Este sobrepeso supone un 9,7% del gasto total de salud en cuanto al tratamiento, y monetizando esto estamos hablando de 194 millones de euros, que no es poco. Además, a raíz del COVID, pues 1 de cada 3 personas adultas ha informado de una disminución de salud mental, principalmente estrés, ansiedad, depresión. Y todos sabemos que el deporte es una buena medicina, una buena prescripción para esto. Si además sumamos que hay un incremento continuo hacia la concentración urbana, que hay más gente viviendo en las ciudades y que cada vez más gente hace deporte, esto es un dato interesante desde el 2015 al 2020, todos los rangos de edad crecen en intención o en voluntad de hacer ejercicio, especialmente aquellos a partir de 35, pero el mayor incremento es a partir de 45, y los llamados YOT o jóvenes que no tenemos donde hacer ejercicio actualmente, ¿vale? Y sin embargo, el único que decrece son aquellos que son menores de 25 años, que también es un dato preocupante y a tener en cuenta. Claro, todo esto junto, pues demuestra que las ciudades actualmente no están preparadas para este tipo de demanda. Vale, algunas iniciativas por parte de la Administración. Una de ellas es la Agenda Urbana Española, que está promovida por el Ministerio de Transporte y Movilidad. Y tiene varios planes de acción, y uno de ellos está muy enfocado a la movilidad y a potenciar que la sociedad se active. Y por otro lado tenemos también la Red Española de Ciudades Saludables,
en la que las ciudades que se adhieren a esta red ponen al principio de sus agendas social, política y económica la promoción del deporte y la activación de la población. Ahora mismo en España hay unas 331 ciudades que también lo que hacen, pues, cursos de formación, comparten experiencias y también presionan a la administración para sacar subvenciones orientadas a la activación de la población. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la situación actual del outdoor fitness, y cuando hablo de outdoor fitness hablo de aquellas dotaciones que están pensadas para hacer ejercicio de forma moderada o intensa. ¿Y qué es lo que tenemos ahora mismo? Pues los llamados biosaludables, que son elementos que nacen en Asia a finales de los 90 y se empiezan a importar a principios del 2000 a Europa, que tienen ciertas limitaciones. Limitaciones, por un lado, ergonómicas, porque están diseñadas para gente asiática, que es mucho más baja en promedio que nosotros, con lo cual no son cómodas a la hora de usar, y ineficaces porque realmente no realizas ejercicios. Se hizo un estudio en Shanghái sobre estos elementos y se llegó a la conclusión de que nunca sobrepasas del 40% de tu capacidad pulmonar máxima. Y para que realmente el ejercicio sea efectivo, tú tienes que llegar a ser capaz de superar los 60%. Con lo cual, la actividad pues, sería similar, lo que estás haciendo es similar a caminar y te puedes prevenir de lesiones. Por otro lado, bueno, claro, esto que implica que si son ineficaces y realmente no son cómodas, pues la gente no se engancha, no repite y no las usa. Y no hay peor inversión que aquella que no es usada. Por otro lado tenemos pistas multideportivas, en algunos casos hechas por empresas no especializadas, sin ningún tipo de certificación, que aquí, bueno, mis colegas certificados saben de lo que hablo porque han sufrido en sus carnes algunas de estas, tener que certificar algunas de estas pistas, y que claro, pueden resultar peligrosas. Y últimamente, en los últimos 4 años, ha habido una tendencia mayor a colocar elementos calisténicos, que está muy bien, por lo que comentaba antes de que los menores de 24 cada vez hacen menos deporte, pero claro, son para unos pocos. O sea, tienes que estar muy en forma, está orientado a gente muy joven y la gente, pues, a partir de 30 o 40 años pues no tiene soluciones disponibles para hacer deporte. Con esto quiero decir que es el momento de actuar. ¿Por qué? Porque hay una demanda latente y porque las instituciones están a favor y en pro de este tipo de dotaciones. Vale, ahora me voy a hacer un poco unos criterios que creemos que son 3 criterios básicos a la hora de diseñar un área de fitness al aire libre, que son la localización, elegir una buena localización de la zona donde queremos actuar, una buena selección de productos y luego cómo los vamos a ordenar esos productos una vez tengamos esa localización. A nivel de localización, es muy importante que colocarlas en zonas donde ya haya actividad, pues en paseos marítimos, donde la gente ya camine, corra, o carriles bici, para que sea fácil llegar a ellas. Pero también tienen que ser accesibles en 2 sentidos. Uno, pues que puedas llegar caminando o en transporte público, o que como mínimo tengas un parking donde dejar tu coche próximo a esa localización. Y accesibles en cuanto a que tú también, ya lo comentaba José María antes, que tú puedas llegar al área, que sea accesible para llegar también para gente con distintas capacidades. Y a poder ser, colocarlo en zonas verdes y con sombra natural y próximas a una fuente, que es una demanda muy habitual en la gente que hace deporte porque te deshidratas bastante. Los beneficios de contacto con la naturaleza ya los comentó Daniel anteriormente, y unidos a los beneficios del deporte, pues es una combinación perfecta. Bueno, hablando de la selección de productos,
¿Qué es lo ideal en términos genéricos? Bueno, pues que abarque toda la tipología de ejercicio o de ejercicios que puedes hacer, pero también que abarque a todos los rangos de edad posibles y a todos los tipos de capacidades posibles. Cuando hablo de capacidades, hablo de gente con distintas capacidades, pero también gente con distintos estados de forma, que no tienes por qué ser un pro para hacer ejercicio al aire libre. Pero además los productos tienen que tener ciertas características. La primera característica es que el producto sea atractivo. ¿Qué entendemos nosotros por atractivo? Bueno, pues que enganche. ¿Y cómo engancha? Pues siendo novedoso, siendo intuitivo, sencillo de usar, que la gente ya conozca cómo se usa y que esté conectado, que el usuario pueda interactuar con ese elemento, registrar sus entrenamientos o que incluso pueda aprender a cómo usarlo con distintos ejercicios que te pueda mostrar. Pero además las administraciones también pueden recoger datos de usabilidad, que es súper importante para replicar una zona que funciona pues, en otras partes, ¿no? Por otro lado, tiene que ser efectivo, esto ya hablaba antes. Es decir, el elemento tiene que valer para que tú entrenes y mejores. ¿Y cómo mejoras? Bueno, pues consiguiendo ese rango mínimo de un 60% de tu capacidad pulmonar máxima. Claro, no todo el mundo tiene el mismo estado de forma, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues meterle cierta resistencia y que esa resistencia la puedas tú regular en función a tu estado de forma. Por otro lado, los elementos tienen que ser inclusivos, ya habló también José María de la nueva orden que ya te obliga a que los elementos en sí también sean inclusivos. Nosotros procuramos que todos nuestros elementos tengan alguna actividad o alguna tipología de ejercicio que sea adecuada para gente con distintas capacidades. Y como cuarto criterio, pues que sea sostenible. Aquí me voy a parar un poco más porque creemos que es importante. La Agenda 2030, el punto 11, cuando habla de ciudades y comunidades sostenibles, la sostenibilidad no debe quedarse solamente en las ciudades en cuanto a eficiencia energética, que ayer se habló un montón sobre esto, pero también sobre los materiales que usamos cuando intervenimos en el espacio público, pues tienen que ser también reciclados o con una baja huella de carbono. ¿Y cómo consigues eso? Bueno, pues o usando materiales que ya nacen verdes o haciéndolos verdes a través de la economía circular. Aquí esto es un ejemplo de un elemento de fitness en el que tenemos dos opciones disponibles para nuestros clientes con distintas huellas de carbono. Aquí no lo veis bien, pero una está hecha de robiña, que es un material que nace verde, ¿vale? Y su huella de carbono es de 0,85 frente a los de los postes metálicos que tenemos, que sí que parcialmente son reciclados, pero que vemos que se incrementa considerablemente. Este tipo de criterios medioambientales están también considerados como criterios a la hora de las adjudicaciones en las licitaciones públicas. Y claro, tienen que ser comparables, tiene que haber algún método en el que lo podamos nosotros contrastar y la administración a la hora de decidir con qué elementos se queda. Y es imprescindible que sea medible y además medible no porque tú lo digas, sino por una entidad externa que lo acredite. Y voy a hacer un inciso en los juegos, hablando de juegos infantiles, porque al final los niños donde hacen deporte en edades tempranas es en los parques, ¿no? Aquí sí que ya se ha avanzado más en cuanto a materiales sostenibles que cierran la economía circular, y podéis ver aquí dos ejemplos de materiales, como son los post-Tex Made, que están hechos de residuos textiles postconsumidor, que si los usamos frente a los tradicionales postes de acero pregalvanizado, estamos reduciendo la huella de carbono hasta un 82%. Y si usamos paneles de polietileno también 100% reciclados postconsumidor, estamos llegando a un 76% de reducción de la huella de carbono. Entonces, claro, en esta pirámide lo que quiero mostrar es que a medida que vamos bajando y vamos usando materiales cada vez con más porcentaje de material reciclado por consumidor, pues estamos aumentando muchísimo, reduciendo muchísimo las emisiones de CO2. Vale, bueno, ya tenemos la localización, ya hemos elegido aquella localización mejor donde colocar el área de fitness,
ya tenemos seleccionados los elementos. Ahora, ¿cómo los colocamos? Pues nosotros nos fijamos en dos factores. Uno es el tamaño del espacio y el otro es la disposición, cómo los vamos a colocar. En cuanto al tamaño, proponemos que para zonas pequeñas donde no haya mucho espacio, soluciones específicas, bien sea pues eso, de rehabilitación, dependiendo de la necesidad del área en concreto, ¿no? Pues puede ser para hacer cross-training, trabajo funcional, cardio, etc. Cuando las zonas son más grandes, lo que proponemos es sectorizar, es decir, hacer zonas y cada una por su tipología de ejercicio y que sea fácilmente identificable por el usuario. Aquí vemos algunos ejemplos. Y claro, si ya ha llegado el caso, como este ejemplo que os muestro, que próximamente tendremos disponible, lo veréis realizado en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Ganés. Aquí ya estamos mezclando zona de juego con zona deportiva, con lo cual ya tenemos un espacio interdisciplinar, multidisciplinar, donde podemos mayores, niños, jugar y practicar deporte a la vez. Después, ¿cómo los vamos a colocar? Aquí es el último punto. ¿Cómo los vamos a colocar? Bueno, pues los puedes colocar separados en una zona o los puedes concentrar. Aquí, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, en una ciudad, sobre dos parques de idéntico tamaño, colocando los mismos elementos, unos dispersos y otros concentrados, se evaluó luego la usabilidad y se determinó que se usaban mucho más aquellos elementos que estaban concentrados en una zona que aquellos que estaban dispersos, con lo cual nuestra recomendación es concentrarlos. La única excepción, pues los circuitos de obstáculos, que ya por su propia naturaleza te piden que los espacies, ¿vale? Ya como conclusión, la concentración urbana y el incremento de gente que quiere hacer ejercicio pues hace que no todas las ciudades estén preparadas. Lo que tenemos actualmente pues tienen limitaciones funcionales y no engancha a los ciudadanos. Tenemos que hacer algo al respecto. Es muy importante realizar una buena planificación y diseño del espacio atendiendo a estos criterios de los que hablaba, que es la localización, criterios medioambientales, elegir elementos que realmente enganchen, acordes al espacio y que sean efectivos, y colocarlos y organizarlos de forma adecuada. Gracias.